Bueno, muy buena la campaña, ponen el pecho al frío. Hasta el Quedan 15 de unos junio. días, hasta Hay el que 15. hay que ayudar. Bueno. Sí. Llegó el plebeyo. ¿Cómo Hola, andan? señor ¿Cómo le Eduardo de la va? Cruz. Me han liberado porque estuve preso. Sí, Sí, no. lo vimos preso ¿Me con vieron la- que estaba en las esposado? redes sociales. ¿Fue a Bower lo suyo? Fuimos, ¿Estuvieron en sí, Bower? negociamos una prisión domiciliaria. ¿Pagaron fianza o no? Y ahí hubo una cosa Sí, ahí. ¿no? La Bueno. próxima, si los encontramos a los dos así con las esposas, hacemos pantalla dividida sí o sí Pero con Gonzalo sí, Marulo. eso sí, yo sáquenme las esposas porque así no puedo. Che, Yo soy muy no vamos a decir despreciable. nada, pero hay un nuevo Hay un objeto. proyecto, Hay un nuevo nuevo objeto cultural, Muy bien, ¿no? ¿eh? un objeto cultural no identificado. De esos Le van que a hacer la vamos hablar. competencia Solaris. Pero sí que viene tercera temporada, Sí, ya sí, está sí. Jorge Carrión anticipando. Tenemos de todo. Lo que anticipó acá lo empezó a anticipar en redes. Muy Bueno, bien, lindo. ¿qué tema nos trae hoy, querido Y bueno, plebeyo? estábamos charlando de virus y esas Ujú. cuestiones. Se cumplen 40 años de que otro virus apareció en la escena médica y en la vida social. El HIV estamos hablando. claro. Bien. Se cumplen exactamente Fue 4 epidemia, décadas. esa no fue pandemia, fue epidemia Fue mundial, epidemia, ¿no? exactamente. Y bueno, Una tragedia mundial. tragedia Claro, que a hasta nivel el día de mundial. hoy, sigue convocando a científicos y demás, porque no hay vacuna para ello. No había Sí tanto hay- adelanto científico. No había datos científicos, no había nada. Y hasta el día de hoy, miren, 4 décadas, se Mm. sigue discutiendo determinadas cuestiones. Ya hay medicación y todo lo que Ujú. conocemos, pero demoró muchísimo. Y también está esta cuestión que no se sabe si nació en un laboratorio o vino de la naturaleza, esas cuestiones que surgen también con este COVID-19. Los 80 y los 90 es la década del HIV. Exactamente. Y también hay producciones audiovisuales Así que es, porque reflejan el eso. cine, el teatro, las series han trabajado esta cuestión y lo que han tenido para bien es visibilizar algo que tiene que ver con los virus, que es el estigma. En este caso, el HIV estigmatizó a una población determinada. Entonces, hemos elegido 3 películas, 3 clásicos del cine para hablar de esta cuestión, de cómo la estigmatización por parte de la mirada del otro, porque no es como en esta pandemia que nos Ujú. toca a todos por igual. Sí. Es a un grupo determinado. Y ese grupo, en vez de tender puentes, lo tratas de marginar ahí. En de el alguna COVID manera. la estigmatización quedó un poco al principio de la Y enfermedad, se está pero no a dando tal en esta nivel. cuestión de gente que se contagia y no sabe cómo se contagió y empiezan a buscarse las culpabilidades. Mm. Pero es un estigma, en este caso, mucho De menor. menor Mucho intensidad de que menor lo que intensidad, fue. por supuesto. ¿Qué nos eligió para que Y vamos a empezar cuenten con esta el historia? clásico de clásicos. ¿Cuál? En 1993, que lo han visto seguramente, Filadelfia. Sí. Filadelfia, Tom Hanks. que es de un director que nombramos la semana pasada, es Jonathan Demme, había ganado todos los premios de la temporada y los Oscars, entonces estaba envalentonado y le interesaba visibilizar esta cuestión, este virus que andaba rondando y que atacaba a una población en particular. Entonces lo que muestra la película Filadelfia es la estigmatización, porque es la historia de un abogado que es muy famoso, en un estudio jurídico muy importante, acaban de ganar un juicio y lo despiden sin justificación alguna. ¿Es una historia verídica o Es no? una historia verídica. Historia verídica, así me es. parecía. Entonces, vamos a asistir, los norteamericanos les gustan los juicios y todas Ujú. estas cuestiones, a todo ese proceso de judicialización, pero también al proceso de la enfermedad. Y aquí va a aparecer un Tom Hanks, que hasta el momento lo habíamos visto en comedias livianas Sí. y era un chico Sleepy que nos in hacía Seattle. reír, Y aparece en un papel drama. dramático. Entonces, acá lo interesante de la película, además de ganar bastantes premios, desde visibilizar, es que 3 actores que tenían otra carrera cambian su carrera para siempre. Hablamos de Tom Hanks, que va a ser un actor serio a partir de esta película, va a ganar el Oscar después con Forrest Gump, que es también claro. una película Viene muy nomás. importante. Denzel Washington, que venía del cine de superacción, Sí. acá hace un abogado que está en contra de todo y va a tener un camino de redención con este juicio. Y un jovencísimo y guapísimo Antonio Banderas que desembarca en Hollywood y va a tener 20 años de carrera meteórica en los ¿Qué Estados película? Unidos. Marca la historia Esta esa película, además la canción, Banda de sonido. la banda de sonido, Ganó se el acordarán, Oscar también, me ganó el parece. Oscar, Calles de Filadelfia, y Tom Hanks gana Bruce su Springsteen. primer
Oscar. Así que es la primera película, mucha gente que hace toda la recopilación de películas sobre el tema, Sí. plantea que es como la La más que abre. importante, Ujú. pero fundamentalmente es la más importante porque abre la temática. Habíamos tenido un caso de actor famoso, Rod Hudson, que estaba protagonizando una Claro. serie muy importante en el momento y que había tenido la Claro. enfermedad y que había muerto y que no se había dicho de que había muerto. Entonces, Inclusive estaba todo lo de como... Freddie Mercury fue después, me parece, ¿no? Exactamente, pero era el pecado que no se podía No se nombrar. puede. cual. Y O se es- hace es una co- película. Es como que se dice ahora, murió luego de una larga enfermedad para no nombrar el cáncer. En ese Ujú. momento no se Sí. podía nombrar. Así que Filadelfia es bueno verla porque además educa o tiene una cierta cuestión de pedagogía, así que me parece importante. Es de 1993 de Jonathan Demme y es una película que concientiza sobre esta cuestión. Y Número 2. La segunda. La segunda, vamos a Dallas Buyers Club. Oh, Nos vamos al peliculón. 2013, peliculón sobre una historia verídica sobre este señor Ron Watford, que interpreta Matthew McConaughey y que le dio el Oscar. Las tres películas que traigo hoy han cambiado las carreras de sus actores protagonistas Mirá. porque Muy bien. eran gente que era actores de películas livianas y que se transforman en serios con estas películas. La sinopsis es muy interesante y lo que plantea es cómo este hombre es diagnosticado con HIV y no hay una medicación para su enfermedad. Entonces, le dan un mes de vida. ¿Qué hace? Va a buscar otras medicinas alternativas. Y aquí vamos a encontrar cómo hubo clubes de medicaciones en Estados Unidos donde se traficaban desde la frontera de México determinadas sustancias y determinados medicamentos que no estaban comprobados. Hoy lo vemos con las vacunas, ¿no es Claro, cierto? entra la otra medicina a jugar en esta Exactamente. Recordame además que creo que bajó 20 kilos para este Los papel. actores está Matthew, está Jared Leto, que ganaron sendos Ah, Jared Oscar, Leto estaba que bajaron también. muchos kilos, Para hacer la 20 y peli. 25 kilos respectivamente, para mostrarnos los efectos de la enfermedad. Claro. La película es muy interesante, pero nos invita o nos linkea a conocer esto, porque yo, investigando, no era el único club que existía. Ajá. Eran como ONG, ahí vemos esa cola de gente esperando medicamentos, Ujú. que llevaban las medicinas. Los o ese- retrovirales, el los AZT en retrovirales, ese el momento que AZT empezaba a no pasar. estaba, viste que no estaba patentizado Claro, ni era el modo autorizado, entonces se buscaba en otro lugar, porque acá lo que pasaba era la desesperación, porque Claro. venía la muerte, Ahí no nomás. había investigaciones, pero es muy interesante conocer la historia de estos clubes, me parece como piola esta cuestión. Buen dato, Así que un anotada buen dato también. Peliculón. y un peliculón que habla un poco porque sobre la salud, la medicina y el juego Ujú. de las farmacéuticas en torno a todo esto, que es un Claramente. tema que a veces no lo tocamos con esta pandemia. Así que una película para ver es de 2013 y están todos los actores muy, muy bien, no solo los que ganaron el Oscar. Y la tercera, querido Pelebeso. Nos vamos a París. ¿Quieren Ah, ir qué a bueno. París Sí, un rato? Que dale. estaría buenísimo. 120 pulsaciones por minuto. Esta no la tengo. Esta no la tenés, es de Robin Campillo y lo que cuenta en el París de los 90 es cómo el activismo ideológico y militante de un grupo que pelea por los medicamentos y el HIV. ¿sí? El París Act Up se llama el grupo, es principios de los 90, donde tampoco se daban las medicaciones y demás, y aquí lo que tiene este grupo es que milita de una manera como una guerrilla. Ajá. ¿Sí? Una guerrilla. Para Entonces, conseguir los medicamentos. intervienen en asambleas, intervienen en clases y demás, entonces vemos esta militancia. Y a su vez hay una historia de amor con dos seropositivos, que son dos historias paralelas Cada en la tanto película. aparecen en las noticias los problemas que hay con los medicamentos. Exactamente. Sí. Para las personas que son, incluso las que tienen enfermedad y los portadores sanos también, ¿no? Exactamente. Acá estamos justamente ante la desinformación sobre la enfermedad, ante los pocos medicamentos y las cuestiones de la farmacéutica, cómo se militaba. Es muy francesa la película porque tiene que ver con esa militancia del mayo francés y demás. Robin Campillo, que es el director, es un guionista de Laurent Cantet y fue militante de estos primeros años de esta agrupación. Así que me parece como una película bastante autobiográfica. Edu, ¿nos revelan estas tres películas los avances que hoy vemos con respecto Hoy a la tenemos ciencia? avances y fundamentalmente esta cuestión de la discriminación y la estigmatización que deben cambiar de alguna manera. Y las películas también aportan desde una manera
complementaria la importancia de la educación sexual en las escuelas primarias y secundarias, porque justamente ante la estigmatización la información es lo primero que tiene que salir. Así que me parece importante. Esta última película tiene un protagonista argentino, No me diga. que es una estrella mundial, pero con esta película adquirió importancia, que es Nahuel Pérez Vizcayar. Lo habrán visto en las novelas de fines de los 90 por Telefe. Bueno, era una cara jovencita. Un gran actor que hace una carrera maravillosa y con este papel adquiere relevancia mundial y estuvo como peleando en el Festival de Cannes por ganar. Muy buenas junto las a los 3 números recomendaciones. unos. Son películas muy interesantes y van a ver que todas se enmarcan en estas décadas que nombraste, 80 y 90. Está bueno el tema que lo traigamos porque hablamos de la pandemia, del coronavirus, pero la última pandemia o epidemia fue el HIV, ¿no? Y si uno empieza a hacer memoria, empieza a encontrar puntos de contacto también, La ¿no? televisión también ha trabajado mucho sobre las series. Le podemos decir al preso que en algún momento, liberan, si lo se liberan, paga que la puede fianza. hablar. No voy a hacer desafío porque Bueno, tenemos que trajimos pagar la objeto, fianza. trajimos objeto para Objeto. Te recomendar. paso, te Libro. paso. Momento muy esperado aquí en Ciudad U siempre ese que el plebeyo muestra a cámara. Vamos a seguir en Francia, en París, un clásico de clásicos, Jean Genet, Querelle de Brest. Esta película, este libro ha sido hecha película por Fassbinder, se llama Querelle, y lo nombramos a Fassbinder la semana pasada y hoy se conmemora un aniversario de su muerte. No es literatura liviana ni Jean Genet pochocler. que le estudiamos allí en la facultad. Exactamente, el de las criadas. ¿Ese? Por este libro, Jean Genet fue 82 días preso. ¿Pero Lo que qué no es hizo? literatura liviana, es bastante hot. ¿De qué Literatura año es? erótica, 1947. Y Apá. la edición original, lo que estoy mostrando acá es una joyita Sí. porque hay una traducción de Tununa Mercado, escritora cordobesa. Claro, sí. Muy interesante. Pero ¿Preso por ese libro? por este libro, Fua. además tenía dibujos de Jean Cocteau. No me digan. Que Claro. no sé si pasaba algo entre Jean Cocteau y Jean Literatura Genet. erótica y Erótica, literatura masculina, puerto, sexo y violencia. Todo eso de triangulación para hablar un poco de la condición humana y de la marginación que tienen determinados colectivos. Claro, en una época en que no Y era pensar muy esto, bien ¿no? visto. Que en una época por lo que escribías podías ir a la cárcel. Qué loco, ¿no? Exactamente. Y es una literatura que lo que se refleja, es un clásico de clásicos, lo que se refleja es que además de la violencia, la marginación, también había un espacio para el goce. Bien. Goce, que en estos tiempos es políticamente correcto y bastante cancelado. Hoy, si Genet escribía esto, no iba a la cárcel, era cancelado. Pero es un buen combo, leer Querelle de Brest y ver la las película de películas. Fassbinder. Excelentes que es recomendaciones. muy interesante. Muy buenas Qué recomendaciones para buena el fin de semana. columna, plebeyo, la de hoy, ¿eh? Muchísimas gracias, plebeyo. A Te disfrutar recibimos a jueves cuidarse que viene. mucho, Sí. quedarse en casa, hay mucho para ver, maratonear y disfrutar Te de... seguimos en las redes que siempre aportás algunas Siempre hay cositas más. lindas para el Siempre. fin.